En Marketing Online Local, visualizamos un futuro donde cada historia cautiva, inspira y transforma, redefinimos la creatividad y la eficacia en el marketing digital, conectamos marcas con audiencias, generando impacto y crecimiento sostenible. Marketing Online Local, tu socio preferido en el panorama digital en Tehuacán. ¡Yo! ¡Yo! Pues ya estamos aquí de nuevo dando guerra. Nuevo episodio, nuevas cosas de qué hablar. De cine, principalmente de cine. Y pues, no sé, de repente alguno de ustedes recordará algo así de que quizás se pregunten por qué el traje rojo. Es para los malos que cuando sangran, pues no te manchen la ropa. Y de alguna manera este tipo entiende el concepto de los pantalones marrones. ¿De quién Esa hablas? es una fracción, a ver. Es como que una trivia. ¿Se acuerdan también de este? Bien, estoy a punto de hacerte lo que Limp Bizkit le hizo a la música a finales de los 90. Qué buena referencia esa. Qué buena referencia. O esta otra que dice, bien, valoremos los pros y los contras de ser superhéroe. Los pros es que tienes muchos y montones de chicas, descuentos en lavados en seco, lucrativos contratos de cine y bueno, precuelas y películas con otros superhéroes. Los contras, todos son unos ñoños irrespetuosos de la ley. ¿Cómo la ves? ¿Qué referencias? ¿De quién estamos hablando? No hace falta mucho para que des con el título de la película, Sí, ¿no? ¿no? Estamos hablando nada más y nada menos de la segunda parte de Deadpool. Este podcast... es la tercera. Otra referencia. La tercera. Ya es la tercera. Pues miren que en este podcast, si tus oídos son vírgenes y no estás dispuesto a escuchar tanta irreverencia, pues yo creo que atrévete a escucharlo. Atrévete para y que sepas de qué viene. Deadpool es irreverencia. Sí, la primera película es totalmente sacada de la cabeza de Ryan Reynolds, pero la verdad es que fue muy, muy, muy buena. Muy diferente a todo el material que ha sacado Marvel. Sobre todo que, hablando un poquito del perfil del personaje, pues realmente me voy a ir redundante, pero sí es irreverente el tipo. O sea, que era una demencia, es una demencia lo que él tiene, que de alguna manera todo lo complicado, todo lo que para algunos dicen, no, es que esto en serio, para él así como que, o sea, no se le hizo justicia en la primera película donde aparece este personaje, que fue en X-Men Orígenes. Uh-huh. Realmente sí, no se vio al personaje como tal. ¿Es en la parte donde le cosen la boca? Ajá. Y donde le meten espadas en las manos. Sí, no, ahí sí, no me gustó ese personaje. No le hicieron justicia, como a muchos otros tantos en diferentes cintas, pero la primera película de Deadpool la verdad es que fue muy buena. Toda esa irreverencia que muestra toda la cinta, sí, desde el principio, porque los créditos también juegan un papel muy importante en el desarrollo de toda la cinta. Desde el principio te das cuenta qué tipo de película va a ser y no sales decepcionado y sales completamente feliz. Hablando de la gente que es amante de los cómics y amante de estas películas de superhéroes. Sí, sobre todo porque, como bien lo acabas de decir, Ryan Reynolds sí hizo la tarea. O sea, estamos hablando también de un tipo que venía de películas romanticonas, venía de películas que de alguna manera, pues, al lado de una famosa, existía esta parte del brillo, pero realmente hacía algo como que relevante no se había dado. Creo que una que a mí se me llamó la atención, pero no sé si en la mayoría, fue la película donde toda la película se desarrolló dentro del ataúd. Estuvo enterrado. Sí. Muy diferente. Muy diferente a lo que hace Ryan Reynolds. Ryan Reynolds es muy buen actor, pero definitivamente le queda más esta faceta de cómico y de ese humor tan sarcástico que maneja. Y digo, anteriormente su película de Linterna Verde fue un desastre.
Y con este personaje de Deadpool creo que se sacó la espinita en darle a este universo cinematográfico de Marvel otra visión de él como actor para encarnar a un superhéroe. Bueno, déjame decirte que sí fue muy criticada Linterna Verde, pero a mí en lo personal, a mí sí me gustó. Es o sea, malísima. Tal vez la trama, sí, bueno, es que lo que Es malísima. es lo que me dicen que, bueno, es lo que he leído y de repente es la película horrible que, pero de alguna manera yo vengo de esta parte de, creo que lo que más me llamó, o a varios nos llamó la atención, fue el ver en una película a un personaje que solamente veías en un cómic. Pero es malísima. O en una caricatura. Lo que le quieras poner a Linterna Verde es malísima. Por muchos. Mira, cuando ves una película de cómics, uno como fan del cómic o como fan del superhéroe, lo mínimo que quiere ver es acércate un poquito al personaje. Y en Linterna Verde hay muchos motivos en los que dices eso es una porquería. No hablo del trabajo de Ryan Reynolds como el personaje de Linterna Verde, pero la historia no acaba de embonar en lo que uno quiere ir a ver como fanático de ese tipo de cine que son los superhéroes de cómic. Sin embargo, fíjate que, o sea, es que fíjate que aquí entra este choque donde estamos hablando de la persona que de alguna manera dice, no, pues a mí qué chido porque a mí me gustó ver, vuelvo a repetir, ver al personaje, a Linterna Verde, y ya en una persona, no sé cómo llamarlo, digo, ya en vivo y a todo color, verlo haciendo en real lo action. Que tú veías, en real action, ¿no? O sea, a mí eso me fascinó. Ya la parte de la crítica que tú mencionas, y que sí estoy leído y consciente de que se acabaron, Linterna Verde se la acabaron. Sin embargo, durante la trama de la película se vieron algunos vestigios y referencia de Ryan Reynolds en cuanto a que le quiso poner sabor al personaje. Y es que es sí, eso. algo que hacer notar es que es como que sí lo quiso enriquecer. Es que es eso, te digo, o sea, este cine en particular de los superhéroes y historias de los cómics, pues van dirigidas a cierto público, y es ese público que te va a consumir o que te ha consumido los cómics. Sí. Y muchas producciones no se toman el tiempo o la amabilidad de decir vamos a darle algo al público, porque estas películas son para el público. Porque por eso existen tantos fracasos cinematográficos de personajes de cómics que nomás no la hacen. Entre ellas está Linterna Verde, está el motociclista fantasma. Hay muchas películas que dices, ajá, y luego, ¿qué pasó? ¿No? Entonces aquí tiene mucho que ver esta parte de que de repente a lo mejor un director nerd en el tema de los cómics, de repente se avienta a hacer una película y lo ve desde un modo muy literario, muy específico, muy cuadrado, y no le mete esta parte de la imaginación, de la pasión. Le quieren dar su visión. Le quieren dar su visión. Sí, bueno, sí, es cierto. Y lo que se agradece hablando de Deadpool es eso, que en estas películas se ha respetado esa parte de decir, bueno, a ver, nuestro público es quien nos va a llenar las salas, es quien nos va a tener éxito y es el que nos va a llenar los bolsillos de dinero. Entonces hay que tener un poquito de compasión o de empatía con ese público. Y al menos las dos películas anteriores de Deadpool lo han logrado. A pesar de no ser una clasificación para todos. Sí, porque nada más lo pueden ver mayores de 18 años. Pero han cumplido esas películas. O sea, a pesar de eso. Y ahorita, digo, vamos a hablar. No vamos a spoiler la película. No vamos a hablar mucho de lo que hemos visto. Más adelante sí vamos a hablar de los detalles. Pues ya que la hayamos visto. Sí, que ya pero ahorita es hablar de qué esperamos ver en esa película como consumidores de ese tipo de cine. Y te digo, es eso. Al menos estas dos películas anteriores no han fallado. Y ahorita pues, esperamos lo mínimo. Y obviamente nos están metiendo un personaje como Wolverine, que todo el mundo quería ver a Wolverine con Deadpool juntos en una película. Y con su traje amarillo. Ay, pero aquí hay otro detallito. Es algo que sí yo quisiera decirte, que es en la segunda película.
ahí sí como que no me latió tanto. O sea, como que no me gustó la participación o la trama en cuanto a que no encajó este personaje del futuro que era. Junto Cable. con junto con George Arnott. Que George Arnott nada más salió un ratito. Y dato curioso, George Arnott fue utilizado precisamente del tema que hablábamos anteriormente acerca de la IA. Quien lo protagonizó fue Ryan Reynolds. Sí, pero mira, Cable sí es un personaje importante en la historia de Deadpool. A lo mejor yo creo que... ¿No profundizaron? Yo siento que el pecado de ese personaje fue el actor. Sí, porque ya había interpretado a Thanos en las películas de los Vengadores. ¿Ya había salido? Él interpreta a Thanos. No, sí, pero cuando salió la segunda ya había pasado ya la película estaba... de Vengadores. Entonces yo siento que es el pecado de... Porque también el espectador es exigente, ¿no? Sí. Entonces el repetir al actor en otra producción de Marvel, en otro personaje, yo siento que ahí pudo ser el detallito. Porque lo mismo pasó con el personaje de Capitán América, que lo interpretó este actor, Chris, no sé qué. Ay, no me acuerdo. Pero bueno, él. Ajá. Que anteriormente ya había interpretado a la Antorcha Humana en Los Cuatro Fantásticos. Ah, sí, cierto. Y pasó lo mismo, decían, bueno, es que si ya fue Antorcha Humana, ahora va a ser Capitán América. Nada más que si vemos algo es de que, por decir, ahí en ese personaje él sí tuvo que ser la otra cara de la moneda, porque en Antorcha Humana era muy irreverente también. Sí, era como que muy infantil. No, definitivamente en los dos personajes los hizo muy bien. Pero hay que recordar que también, bueno, los derechos sobre las historias antes pertenecían a Fox y ahora pertenecen a Disney. Sí. Y es un enfoque totalmente diferente el que le quiere dar Disney a estas historias, que también es una cosa curiosa ahorita con Deadpool 3, que ya los derechos ya los tiene Disney, y aún así la película es clasificación C, exclusivamente adultos, aún que Disney está ahí como, es que fíjate, como productora. Yo no sé de dónde viene, pero quienes tengan la oportunidad y quienes tengan la aplicación de Disney para ver películas, se supone, hablando de Disney en particular, se supone que la plataforma solo te va a pasar películas pues dedicadas para los niños, pero explorándola ya te salen películas que son para adultos, o sea que el tema ya es para adultos, y entonces ya está dejando, como que está volviéndose más flexible en ese aspecto, y creo que esa misma flexibilidad bajo las condiciones que supongo yo que debió haber puesto Ryan Reynolds, en cuanto a que la película tenía que ser 100% irreverente. No puedes dejar de hacer lo que ya hiciste y pues lo que te funcionó. Yo siento que ahorita es totalmente, sigue en tu línea. Y aparte ahorita una cosa importante que también que te digo, o sea, esta película va dedicada al público consumidor de ese tipo de películas. Sí. Y en esta película, vaya, no es cameo, pero la participación de Hugh Jackman como Wolverine, después de haber hecho y anunciado que ya no iba a hacer otra película como Wolverine, y que lo tengamos de vuelta, porque hay muchos personajes que han sido interpretados por muchos actores, pero solamente hay un Deadpool y solamente hay un Wolverine. Hay un solo Wolverine. Entonces, tenerlos juntos en una película ya es un regalo. Pero va a haber diferentes cameos en esta película, y eso es lo interesante también. Como espectador esperas ver esos cameos desarrollados, no nada más que aparezcan. Sí, ¿no? Sí. Porque pasó con Spider-Man. Tuvimos ya 3 Spider-Man en una sola película, ¿no? Ahí sí tuvimos ese ejemplo de decir, bueno, es un personaje interpretado por diferentes actores. Bueno, ya los tuvimos juntos y la verdad que también funcionó como película. Sí. Pero podemos hablar, por ejemplo, de la película de Doctor Strange. Hubo cameos, pero la verdad los cameos fue así de que, ajá, y luego sí. Simplemente estuvieron ahí los personajes, los actores, pero no hubo desarrollo de ese personaje. Digo, es difícil para un escritor, para un director tener tantos crear los vínculos para que se dé la historia. Y tantos cameos y tantos personajes y con los actores, ¿no? Originales. Sí, pero aquí definitivamente lo que uno espera ir a ver es a ver esos cameos
y que se desarrollen obviamente alrededor de los principales que son Deadpool y Wolverine. Pues si bien es cierto es de que Deadpool es ahorita uno de los personajes más populares de Marvel porque prácticamente se robó los reflectores. O sea, la novedad X-Men a principios de las películas, la gran novedad X-Men, sus primeras misiones, el Blackbeard, esta parte que mencionabas de los villanos en donde sacaban un Deadpool que en un principio con tal de que ya se callara la voz, o sea, fue principio y final en esa película, porque con tal de que no estuviera hablando, pues prácticamente le desaparecieron la boca y le hicieron esta parte de las espadas, las adaptaciones que al final de cuentas, no, como dices tú, no se le hizo justicia. Y definitivamente esto te da pie para las nuevas historias que vienen de X-Men, porque eso definitivamente tiene que haber. Sí. Y ahora los derechos ya pertenecen a Disney. Entonces ellos están buscando la forma de encuadrar los personajes de X-Men a este nuevo universo de Marvel. Sí, y sobre todo porque hoy en día, digo, creo que Ryan Reynolds se quedó como que con esa espinita que nosotros ahorita estamos hablando, y es la parte de que no le hicieron justicia al personaje y cómo luchó para poder sacar esta primera película que fue un hitazo y que estuvo vaya, por encima de las expectativas que te pudieras llegar a esperar que pudiera ser un personaje de Deadpool. Ahora ya después, o sea, el camino, hablando acerca de cómo fue que logró la primera película, su insistencia, su perseverancia y también su insistencia y perseverancia con Hugh Jackman, porque creo que hasta se le aparecía en la sopa al pobre hombre con tal de convencerlo, porque obviamente hay que ver y hay que tomar en cuenta que Hugh Jackman dijo no, definitivamente no vuelvo a ser un personaje. Yo creo que a él se encariñó también mucho con el personaje. Y es que esto se debe también a Ryan Reynolds. O sea, hay que tomar en cuenta que Hugh Jackman y Ryan Reynolds son amigos fuera de hacer una película. Y lo que nos va a mostrar esta película es esa unión que existe entre Deadpool y Wolverine, ¿no? Que puede ser difícil de hacer, pero al final ahí está. Entonces también mucho de que regrese Hugh Jackman a esta historia se lo debemos a Ryan Reynolds. Yo creo que sin Ryan Reynolds muy difícilmente Hugh Jackman hubiera regresado a ese personaje que yo creo que le dio la fama mundial en cuanto a esta industria cinematográfica. Sí, definitivamente yo me voy más a esta parte de... Comparto la opinión que me dices y también creo que le celebro mucho a Ryan Reynolds esta insistencia fenomenal, digo titánica, porque vuelvo a caer en lo mismo. Hugh Jackman, yo me quedo como con esa parte de que él se encariñó mucho con Wolverine, además de que también creo que fue por la exigencia del mismo personaje que él ya no lo quería seguir haciendo porque le exigía mucho el personaje. Físicamente es complicado. Sí, porque en la película donde él viaja a Japón, sí, y si te das cuenta su cuerpo está mucho más marcado con menos grasa. Sí, pero siento que con la película de Logan tuvo una buena despedida. O sea, con esa película tuvo para decir, bueno, ya no regreso más al personaje. Probablemente haya otros actores que quieran hacerlo. De hecho, ya hay un actor para hacer nuevas películas de X-Men en este personaje de Wolverine, que ya no va a ser Hugh Jackman. Entonces, con Logan sí le dio una despedida digna al personaje, pero le faltaba hacer esto. Definitivamente tenía que aparecer con Deadpool en una película. Y también, ¿sabes? Yo creí que una vez que terminó cuando terminó Logan, yo sentí que quien iba a seguir con esta saga, pues iba a ser su hija. Porque ves que de ahí nace su hija y creo que hay en los trailers podemos ver un cameo de ella. No es un cameo, sí sale en la película, ¿no? Ya está confirmado. Sí. Se rumoraba al principio que podría salir este personaje de X-23, me parece que se llama el personaje. Pero sí sale en esta película de Deadpool y Wolverine. Ya en el último tráiler ya la sacaron. Ya sale. No, ya hay muchas apariciones. Ahí está la referencia a Ant-Man,
en la película. Ujú. Sale Sabretooth también, que se agradece que es el mismo actor Sí, y es cierto. el mismo personaje de la primera película de X-Men. Van a estar buenos los catorrazos, Entonces, decirles. te digo, yo como espectador, yo sí espero a ver más personajes de este universo de Marvel, no nada más a esos que nos están pasando. Y creo, por la calidad de las películas anteriores, que no nos va a fallar esta nueva entrega de Deadpool. En base a los trailers que has visto, ¿cuál han sido las curiosidades que te ha dado? O sea, que te ha hecho viajar tu imaginación. Por decir, hay una parte en uno de los trailers que habla donde él se está hincando, al lado de una serie de tumbas, dándonos a entender que fue una catástrofe. Los X-Men se acabaron, o sea, como que él se lamentó de que seguir estando vivo y todos sus hermanos X-Men murieron, ¿no? O sea, yo me quedé así como que, ¿qué onda? Hubo una devastación, un cataclismo, o sea, porque en la caricatura de los X-Men habla de esta parte de los centinelas que los andaban buscando y los andaban cazando y los destruían de alguna manera. En algún momento, en alguna película de los X-Men también salieron un poco los centinelas. Pero haz de cuenta que cuando yo vi ese corto me hizo volar la imaginación y pensar en todos esos episodios que nos ha tocado Es que ver. fíjate que los X-Men son como que los personajes más complejos de este universo de Marvel, hablando de los cómics. Sí. Son los más complejos y pueden tener un universo más extenso que otros personajes. Entonces, a mí, de entrada, a tu pregunta que me diste al principio, pues obviamente a mí el ver a Wolverine en su traje original amarillo con azul y con su máscara, para mí eso era lo primero que yo quería ver. Porque desde que salieron las películas de X-Men, a mí la verdad es que te digo, vuelvo a lo mismo como espectador, no me gustó que todos los X-Men vistieran de la misma forma. Obviamente todos los uniformes tenían alguna referencia, algún rasgo y alguna referencia a esos personajes de cómics, pero en esta película pues vamos a ver a Wolverine en su clásico traje amarillo con azul, arriba el América, y con su máscara. Entonces, para mí eso de entrada fue lo primerito que dije, wow, voy a ver a Wolverine en su traje original, ¿no? Porque es, por decir, a Superman con otro tipo de color de tu traje. No, pues bueno, a lo mejor nos vamos a salir un poquito del tema, pero en cuanto a personajes, creo que no me latía mucho Nicolas Cage para Superman, o sea. Pues es que no sé. Que no. En el tiempo en que se iba a desarrollar esa película que le iba a dirigir Tim Burton, digo, sí, a lo mejor ves a Nicolas Cage diciendo, no es Superman, ¿no? Sí, bueno. Pero te digo, nunca vimos esa película. No. Desgraciadamente nunca la vimos, hubiera estado interesante verla. Pero bueno, es que también es muy difícil llegarle al personaje que elaboró Christopher Reeve. La verdad es que es muy complicado. O sea, ¿tú crees que este nuevo actor que protagonizó este nuevo Superman le faltó un poquito más? A Henry Cavill. Ajá. No a él. Yo siento que fue la dirección. Sí. Ajá, yo creo que a Zack Snyder le faltó mucho para desarrollar una historia. Además, como que hubo detalles ahí porque fue un director y luego ya entró otro y fue un choque de ideas que dijo, no, a ver, no. Mira, desde la primera película de El Hombre de Acero, a mí no me gustó. No me gustó la historia, definitivamente. Henry Cavill sí, como Superman, sí, la verdad es que da el tipo de Superman. Difícilmente le alcanza para un Christopher Reeve. Porque hay que ver también la actuación que dio Christopher Reeve como Superman, porque no nada más fue Superman, fue Clark Kent, ¿no? Sí. Y hay ciertos detalles en esas películas que los puedes observar y puedes decir, digo, bueno, aunque se vea igual y solo cambien los lentes y su chinito, pero hay cosas que Christopher Reeve hace, como la postura de su cuerpo, como el tono de voz, que es fácil identificar esos dos personajes, tanto Superman como Clark Kent. Sí, y Henry Cavill no desarrolló eso, la verdad. No lo desarrolló. Pero ahí entramos al tema del director. Algo de lo que venimos hablando desde un inicio, que creo que ha sido la base del director, que tiene mucho que ver en cuanto al desarrollo de una trama. Al final de cuentas él es el que te manda, ¿no? Y el que te dice, a ver, quiero que este personaje sea así, hazlo así, métele esto. Al final de cuentas es eso. Pero digo, como actor le puedes meter también de tu cosecha
en todo eso que te pide el director. También es como Batman, ¿no? Batman ha habido muchos actores y ahí sí nos podemos dar el lujo de hacer un top de cuáles son los 3 mejores Batman. Pues sí, fíjate que sería bueno tocar ese tema acerca de como cuáles fueron los mejores Batmans. Por eso lo Pues dejamos estaría para chido. otro podcast. Sí, claro. Lo vamos a ver en otro podcast. Porque ahorita Pero el bueno, tema es Deadpool. y bueno, aquí estamos hablando de lo que van ustedes a poder ver en el cine. Platíquenos, si ya la fuiste a ver, no nos spoiles, pero sí a lo mejor danos tu opinión desde un punto de vista crítico. ¿Qué onda? ¿Qué te pareció la película? De la manera más sencilla, haznoslo saber. Y obviamente también si tú sabes más detalles de esta parte de esta historia, yo lo quiero llamar así, de esta historia de los personajes superhéroes de X-Men, que en determinado momento chocan unos con otros. De verdad que hay mucha tela de donde cortar en los personajes. Y sobre todo la gente que ya la vio, ¿no? Que nos, Sí. digo, sin spoilers también, no sé, en mala onda, pero Sí. sí que nos comenten como espectadores qué es lo que... Con qué expectativa fueron a la sala de cine a ver esta película, ¿no? Y después, cómo salieron. Si la disfrutaron, salieron satisfechos. Que yo siento que sí, ¿eh? Yo siento por los trailers y por lo que llegamos a notar en esos detallitos, porque hay muchos easter eggs también en los trailers. Sí. Yo siento que vamos a salir muy satisfechos de ver esta película. Pues yo fíjate que platicando así con amigos y amistades, opiniones positivas, muchos likes acerca de que la verdad la película está muy buena. Esa es la expresión. ¿Ya viste? No, vela, está buenísima, está toda. Y la verdad es que ha sido una remembranza del trabajo que ha realizado, bueno, de las películas que se han llegado a ver. Obviamente siempre no se queda gris el personaje de Deadpool en ninguna de las películas. O sea, Deadpool sobresale sobre todas las cosas. Digo, ahorita se me vienen a la mente algunas cosas que en las diferentes entregas que ha tenido Deadpool han sido cosas que la verdad me han arrancado la risa en medio de la tragedia. No, y puede ser el personaje que salve a Marvel, porque hay que recordar también que Marvel viene de una rachita muy mala de hacer, digo, si no malas películas que no han tenido el éxito que tuvieron las anteriores. Sí, perdieron el camino, o sea, perdieron el objetivo real, digo, porque vuelvo a repetir, tenían mucha tela de donde cortar. Tenemos a Nightcrawler, tenemos a Rogue, que también no le hicieron mucha justicia a Rogue. No, mira, las primeras películas de X-Men, las primeras 3, están bien hechas, la verdad que sí están bien hechas, porque también es complicado tener a tanto superhéroe junto y darle su justa personalidad. Digo, Avengers lo logró, ahí fue el ejemplo que sí se puede tener a todos estos personajes juntos en una película y que sea un éxito. Pero las 3 primeras películas de X-Men, por el tiempo en que salieron, porque había un tiempo en que ya no se hacía cine de cómics, la verdad es que fueron muy bien hechas y vagamente bien recibidas, pero fueron buenas en su momento. Pero siento que ahora viene una nueva etapa con estos personajes de X-Men. Pues yo de repente justifico todas estas entregas con la parte de la tecnología, digo, que pioneras en el asunto de lograr que un personaje tuviera superpoderes, que un personaje pudiera desarrollar estas aptitudes para poder luchar en contra del mal. Ya es más fácil hacer ese tipo de películas con los efectos especiales. Fácil, definitivamente. Y hoy en día agradecemos nosotros que lo podemos ver en live action y podemos disfrutar de esta irreverencia que Deadpool trae desde que lo crearon. Definitivamente, no hay que descartar la tranquiza que le mete Wolverine dentro del carro que lo sacan en uno de los trailers. Ahí se me dio. Es que eso es lo que te menciono. Lo desquicia. El tráiler nos muestra muy poquito y aún así Sí. esperamos muchas cosas de esta película y de esta historia, que es al final de cuentas lo que vamos a ir a ver. Si realmente llena esa expectativa o va a ser un fracaso. Que yo siento que va a ser más una película con un éxito colosal
la verdad, porque Sí. las dos películas anteriores no han fallado en esa parte, porque hay muchos elementos, digo, la historia, los personajes, hasta el soundtrack es genial en estas películas. Ah, no sé, sí, obviamente lo platicábamos hace un momento, fuera de cámaras, esta parte de lo que mencionabas en temas que hemos hablado ahorita de estos estrenos que se han suscitado. Hablábamos de Gladiator y hablamos de esta parte de la nostalgia, que de alguna manera es un temita que ahorita las grandes empresas dedicadas al cine están tocando. Vamos a tener más tema de esto. Se me antoja que haya un segundo podcast acerca del tema de Deadpool, ¿no? Un antes y un después de ver la película. Vamos a tener que hacer otro definitivamente, Sí, ya que sí, hayamos sí. ido a ver la película. Y ahora sí vamos a echar un chingo de spoiler, nos vale madre si la vieron o no. Pero ya una vez que nosotros la hayamos visto, vamos a spoilearles todo. Sí, y obviamente pues los comentarios no van a estar lejos de ser comentados precisamente. Háganos sus comentarios, platíquenos aquí, los vamos a mencionar, vamos a tener la listita de algunos comentarios que nos hayan hecho acerca de qué les pareció la película. No spoilers, esa sería la regla, no spoilers. Y obviamente pues nos soltamos, nos desmadejamos platicando acerca de la película. Prometo ir a verla este fin de semana para que tengamos esta plática de Deadpool. Pues va a ser más bien como alabar la película. Digo, yo sí tengo la plena confianza Yo estoy emocionado en ir a ver una buena película y decir, no, o sea, valió la pena y voy a venir 2, 3, 4, 5 veces más a verlo. Recomendado. ¿Con quiénes puedes ir a ver esta película? ¿Solito? ¿Con amigos? ¿Con la novia? ¿Con quién? ¿Con quién te irías a verla? Con mayores de edad, definitivamente, Sí. porque la clasificación de la película es clasificación C. Entonces, vayan solos, con la novia, con el amigo, pero vayan a verla. Ok, bueno. Pues ahí está un poco de una embarradita nada más de esta película que ya está en cines, Cinépolis básicamente. En otros lugares está ¿qué? Cinemex. Cinemex, ¿Qué otro cine? el Cine Reforma. Cine No sé si es en el Cine Tehuacán, Reforma. vayan a Cine Reforma. No la compren pirata, la recomendación de siempre, por No, favor, vayan al cine, exacto. apoyen al cine. Sí, oigan, porque el cine se ve mejor en el cine, aunque parezca algo trillado, pero sí, la neta es La que experiencia de el estar cine en es una mejor sala el de cine. cine no se compara en nada a verlo en tu casa. Sobre Exactamente. todo hablando de películas, ¿no? Sí, sobre todo eso. Pues bueno, vamos a seguir hablando de Deadpool. Estén pendientes, próximo podcast está prometido, vamos a hablar de ello. No se lo pierdan, suscríbanse, denle like a la campanita para que reciban ustedes las notificaciones. Acompáñenos, hagamos crecer más este mundo que estamos creando nosotros, que es el mundo de A Ver Que Pex, sobre todos los temas. Obviamente la invitación es, ¿quieres hablar de otro tema distinto a lo que estamos hablando del cine o de algo que esté en tendencia? Pues ahí coméntanos, oigan, platíquenos sobre eso, ¿cómo ven? No dejes de escucharnos en Spotify. Todos los lunes un estreno acerca del podcast A Ver Que Pex con el Roberto y con su servidor Vicat. Nos dio Muchas mucho gusto gracias. platicar con ustedes. Nos hablamos.